Memoria y aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son dos de las funciones más complejas y esenciales del cerebro humano. Nos permiten guardar y recordar experiencias pasadas, habilidades y conocimientos, los cuales influyen en nuestras decisiones, comportamientos y capacidades. Sin memoria, cada experiencia sería completamente nueva, y no podríamos aprender ni mejorar nuestras habilidades. Imagina que no pudieras recordar cómo andar en bicicleta o incluso quiénes son tus seres queridos, sería imposible construir relaciones o aprender de los errores. Este video explora los mecanismos que permiten que el cerebro almacene y recupere información, así como los procesos que subyacen al aprendizaje. Revisaremos los tipos de memoria, las áreas del cerebro involucradas en cada una, y cómo los hábitos y la repetición pueden influir en nuestro aprendizaje y crecimiento personal. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La memoria es, junto con la atención, una de las funciones cognitivas superiores más importantes en el cerebro, y quizá de la que podemos ser más conscientes cuando falla, porque parece que nos afecta más en el día a día. La memoria se define como la capacidad que tiene el cerebro de almacenar lo que aprende o lo que experimenta una persona en el día a día, para luego recurrir a dicha información cuando sea necesario. Los tipos de memoria: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial es el tipo de memoria más inmediato y efímero. Funciona como una especie de cámara de almacenamiento, que retiene brevemente la información que captan nuestros sentidos. Por ejemplo, la imagen de una flor que ves por un segundo permanece en la memoria sensorial lo suficiente como para ser percibida. Sin embargo, esta memoria solo dura unos milisegundos, y si no pasa a la memoria a corto plazo, se desvanece. Ejemplo, cuando oyes una canción en la radio y, al cambiar de estación, aún puedes recordar el último acorde durante un segundo. Ese es un ejemplo de memoria auditiva sensorial. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, retiene la información por un periodo limitado, generalmente unos pocos segundos a minutos. Es la memoria que usamos, por ejemplo, para recordar un número de teléfono que acabamos de escuchar, o para mantener una conversación sin olvidar las palabras anteriores. Este tipo de memoria es crucial para realizar tareas inmediatas y para transferir información a la memoria a largo plazo mediante la repetición o el interés. Ejemplo, recordar una lista de compras mientras estás en el supermercado sin anotarla. Esta información permanece en la memoria a corto plazo hasta que dejas de concentrarte en ella. La memoria a largo plazo es el tipo de memoria que nos permite recordar experiencias, conocimientos y habilidades durante años, o incluso para toda la vida. Es el almacén más vasto y duradero, donde se encuentran recuerdos de eventos importantes, como el día de tu boda, habilidades como nadar o tocar un instrumento, y conocimientos como las capitales del mundo o conceptos matemáticos. La información en la memoria a largo plazo se organiza y se almacena en redes neuronales, lo que permite su recuperación en diferentes contextos. Ejemplo, recordar cómo andar en bicicleta, a pesar de no haberlo hecho durante años, es posible gracias a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se divide en dos sistemas: memoria declarativa y memoria procedimental. La memoria declarativa es un tipo de memoria a largo plazo que nos permite recordar información de manera consciente y explícita. Es la memoria de los hechos y eventos, que podemos describir con palabras o imágenes. Se le llama declarativa, porque involucra conocimientos que pueden ser declarados o expresados verbalmente. Existe dos tipos de memoria declarativa. Uno, memoria episódica, que se refiere a la memoria de eventos personales y experiencias y se relaciona con la localización temporal y espacial de los eventos. Ejemplo, recordar lo que hiciste en tus vacaciones. 2. Memoria semántica, que se refiere a la memoria de hechos generales, conceptos y conocimientos sobre el mundo y no tiene un contexto personal asociado, ya que se centra en el conocimiento objetivo. Ejemplo, saber que París es la capital de Francia. La memoria declarativa depende principalmente del hipocampo y estructuras relacionadas del lóbulo temporal medial, como la corteza entorrinal y la amígdala. Es consciente, podemos traerla a la mente, a voluntad. Es flexible, nos permite combinar recuerdos y aplicarlos a nuevas situaciones. Está sujeta a olvido o distorsión con el tiempo. Ejemplo, en la vida cotidiana, si estás estudiando para un examen y recuerdas los temas, datos históricos, fórmulas matemáticas o definiciones, estás utilizando tu memoria semántica. Pero si recuerdas cómo estudiaste en tu habitación o qué ropa llevabas, es tu memoria episódica la que está activa. 2. Memoria procedimental, es un tipo de memoria a largo plazo que se encarga de almacenar información sobre habilidades y procedimientos que realizamos de manera inconsciente y automática, sin necesidad de un esfuerzo consciente. Es el saber cómo, a diferencia de la memoria declarativa, que es el saber qué.
La memoria procedimental permite ejecutar tareas motoras o cognitivas de manera automática después de suficiente práctica. No necesitamos pensar conscientemente en cómo realizar la acción. Es muy duradera y resistente a lesiones cerebrales, incluso en condiciones como la amnesia. Surge del entrenamiento y la práctica repetida. Ejemplos de memoria procedimental: montar en bicicleta. Una vez que aprendes, no necesitas pensar en cada movimiento. Conducir un coche, al principio es consciente, pero con el tiempo se vuelve automático. Tocar un instrumento musical, los movimientos se vuelven fluidos con la práctica. Escribir en un teclado, puedes hacerlo sin mirar las teclas. La memoria procedimental no depende del hipocampo, como ocurre con la memoria declarativa. En su lugar, involucra principalmente 1. Ganglios basales, estructuras clave para el control de los movimientos y hábitos. 2. Cerebelo, importante en el ajuste y coordinación de los movimientos. 3. Corteza motora, participa en la ejecución de habilidades motoras. Ejemplo: cuando aprendes a atarte los zapatos o a nadar, al principio necesitas concentración consciente. Con la práctica, la acción se almacena en la memoria procedimental y se vuelve automática, sin que pienses en cada paso. Diferentes áreas del cerebro trabajan conjuntamente para almacenar, consolidar y recuperar recuerdos. Aquí exploraremos las áreas clave en el proceso de la memoria. 1. Hipocampo. El centro de la memoria. El hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar ubicada en el lóbulo temporal y es crucial para la formación de recuerdos a largo plazo. Actúa como un puente entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ayudando a consolidar recuerdos para que se almacenen de manera duradera. Sin un hipocampo funcional, una persona puede recordar experiencias pasadas, pero sería incapaz de formar nuevos recuerdos duraderos. Ejemplo: el famoso caso de Henry Moleson, quien, tras una cirugía que le dañó el hipocampo, perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos. El hipocampo es como un archivador que toma los recuerdos importantes de la memoria a corto plazo y los coloca en cajones duraderos de la memoria a largo plazo. 2. Corteza prefrontal, la memoria de trabajo. La corteza prefrontal está involucrada en la memoria a corto plazo y en el procesamiento de tareas inmediatas. Es responsable de la memoria de trabajo, que usamos para mantener información relevante en la mente durante periodos cortos. Esto es esencial para tareas cotidianas, como hacer cálculos mentales, leer o recordar instrucciones complejas. Ejemplo: mientras resuelves un problema matemático mentalmente, estás usando la corteza prefrontal para retener temporalmente los números. La corteza prefrontal es como una pizarra, que mantiene los datos necesarios para una tarea en particular mientras los necesitas. 3. Amígdala. La memoria emocional. La amígdala es otra estructura clave en la memoria, especialmente en lo que se refiere a los recuerdos emocionales. Las experiencias que están asociadas a fuertes emociones, ya sea alegría, tristeza, miedo o sorpresa, tienden a ser más fáciles de recordar. Esto se debe a que la amígdala actúa como un refuerzo emocional que intensifica el recuerdo, lo que ayuda a fijar la experiencia en la memoria. Ejemplo: recordar con claridad el momento en que recibiste una buena noticia o una experiencia que causó miedo, como un accidente, es gracias a la amígdala. La amígdala es como un marcador, que subraya los recuerdos intensamente emocionales, haciendo que destaquen en nuestra memoria. El proceso de consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria es el proceso por el cual los recuerdos a corto plazo se transforman en recuerdos a largo plazo. Este proceso se lleva a cabo en gran medida mientras dormimos. Durante el sueño, el cerebro revisa, reorganiza y refuerza la información adquirida durante el día, integrándola en redes neuronales. Esto explica por qué el sueño es esencial para el aprendizaje y la memoria. Durante las diferentes fases del sueño, especialmente durante el sueño profundo y el sueño REM, el cerebro consolida los recuerdos y elimina información irrelevante. La repetición de patrones neuronales específicos durante el sueño ayuda a grabar la información de forma duradera. Ejemplo: después de estudiar para un examen y dormir bien, retienes mejor el contenido que si te quedas despierto toda la noche intentando memorizar. Consolidar recuerdos durante el sueño es como hacer copias de seguridad de archivos importantes en una computadora para que estén disponibles cuando se necesiten. La repetición es otra forma eficaz de consolidar recuerdos. Cuanto más repetimos o practicamos una información o habilidad, más conexiones neuronales se fortalecen, lo que facilita su retención a largo plazo. Es por eso que practicar un deporte o instrumento musical, o estudiar constantemente, mejora nuestras habilidades. Ejemplo: la repetición constante de una melodía o la práctica de un idioma nuevo hace que la información se vuelva más fácil de recordar y de aplicar. La repetición es como pisar un sendero en el bosque varias veces hasta que se convierte en un camino claro y permanente, más fácil de seguir en el futuro. Estrategias y técnicas para mejorar la memoria.
El aprendizaje y la memoria son funciones que podemos mejorar con técnicas específicas que nos ayuden a organizar y retener la información de manera más efectiva. La psicología cognitiva ha desarrollado diversas estrategias que facilitan el proceso de aprendizaje y ayudan a consolidar el conocimiento en la memoria a largo plazo. 1. El espaciado y la práctica distribuida. El espaciado se refiere a la técnica de distribuir la práctica o el estudio de una habilidad o contenido en el tiempo, en lugar de concentrarlo en un solo periodo, como en el caso de estudiar intensamente la noche antes de un examen. Este método ayuda a que el cerebro consolide la información en diferentes sesiones, lo cual fortalece las conexiones neuronales. Ejemplo, estudiar 30 minutos cada día durante una semana es más efectivo para retener información que estudiar durante 3 horas en un solo día. La práctica distribuida es como regar una planta regularmente en lugar de inundarla de agua solo una vez, esto permite que crezca y se fortalezca de manera saludable. 2. Técnicas de visualización y asociación. La visualización y la asociación son técnicas que permiten que el cerebro conecte conceptos abstractos o difíciles de recordar con imágenes, sonidos o palabras familiares. Crear imágenes mentales vividas puede facilitar la retención de información, y asociar nuevos conocimientos con experiencias previas o conceptos conocidos ayuda a integrar la nueva información de manera más profunda. Ejemplo, asociar el concepto de fuerza centrípeta en física con la imagen de alguien girando una cuerda con una piedra en la punta para recordar que la fuerza mantiene el objeto en movimiento circular hacia el centro. Usar asociaciones y visualizaciones como poner etiquetas a los recuerdos, facilitando que el cerebro los encuentre más rápidamente cuando los necesite. 3. Mnemotecnías. Las mnemotecnías son estrategias de memoria que utilizan frases, acrónimos o juegos de palabras para recordar listas o conceptos en secuencia. Por ejemplo, para recordar el orden de los planetas en el sistema solar, algunas personas usan frases donde cada palabra representa la primera letra de un planeta. Las mnemotecnías son como mapas, que simplifican y estructuran la información compleja en patrones más fáciles de recordar. 4. La técnica de enseñanza a otros. Explicar un concepto a otra persona es una estrategia muy eficaz para mejorar el aprendizaje y consolidar la memoria. Enseñar obliga al cerebro a reorganizar la información de manera coherente y significativa, permitiendo una mejor comprensión del material. Ejemplo, explicar la teoría de la evolución a un amigo como si estuvieras dando una clase te obliga a organizar el concepto y recordarlo mejor. La enseñanza es como repasar un archivo, organizando cada dato en su lugar, y asegurándote de que cada parte tenga sentido antes de compartirlo. 5. La técnica de prueba activa, o testing. Las pruebas activas, que implican realizar ejercicios o cuestionarios sobre el material aprendido, son una de las maneras más efectivas de mejorar la memoria. Este método refuerza la recuperación de la información, ayudando a crear rutas neuronales más sólidas y duraderas. Ejemplo, realizar cuestionarios después de leer un capítulo o intentar recordar los temas antes de revisarlos fortalece el aprendizaje. Hacerse preguntas regularmente es como actualizar un archivo para que se mantenga claro y accesible cada vez que se necesite. Tipos de aprendizaje en el cerebro. El aprendizaje no ocurre de una sola forma, existen diferentes tipos de aprendizaje, cada uno involucrando distintos procesos y áreas del cerebro. 1. Aprendizaje declarativo. El aprendizaje declarativo es el tipo de aprendizaje que implica recordar hechos y eventos. Es el conocimiento que podemos expresar en palabras, como saber el nombre de una capital, o recordar lo que hicimos en un día específico. Ejemplo, recordar que París es la capital de Francia o el cumpleaños de un amigo. El aprendizaje declarativo es como escribir en una enciclopedia personal, donde se almacenan datos y hechos de forma organizada y accesible. 2. Aprendizaje procedimental. El aprendizaje procedimental se relaciona con habilidades y actividades motoras que se aprenden a través de la repetición, como andar en bicicleta, tocar un instrumento o conducir un automóvil. Este tipo de aprendizaje se almacena en los ganglios basales y el cerebelo, estructuras cerebrales que ayudan a coordinar y automatizar habilidades motoras. Ejemplo, aprender a nadar es un ejemplo de aprendizaje procedimental, al principio requiere concentración, pero con la práctica se vuelve automático. 3. Aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo implica formar asociaciones entre estímulos o eventos, y es la base del condicionamiento clásico y operante. Este tipo de aprendizaje fue estudiado por psicólogos como Pavlov, quien descubrió que los perros podían asociar el sonido de una campana con la llegada de comida. Ejemplo, asociar el sonido de una alarma con la necesidad de levantarse, o aprender a evitar un comportamiento que conduce a un resultado negativo. El aprendizaje asociativo es como emparejar elementos en un rompecabezas. Una vez que el cerebro encuentra la conexión, ambos elementos quedan ligados. Factores que afectan la memoria y el aprendizaje. Existen múltiples factores que influyen en la capacidad del cerebro para aprender y recordar, incluyendo el sueño, el estrés, la nutrición y la actividad física. El sueño es esencial para la consolidación de la memoria.
Durante el sueño, el cerebro refuerza las conexiones entre neuronas, reorganizando la información adquirida y desechando detalles irrelevantes. La falta de sueño afecta negativamente la memoria y el rendimiento cognitivo. El estrés puede tener un impacto significativo en la memoria y el aprendizaje. Pequeñas cantidades de estrés pueden ayudar a enfocar la atención, pero niveles elevados de estrés sostenido liberan cortisol, una hormona que afecta negativamente el hipocampo y otras áreas de la memoria. Una dieta equilibrada y la actividad física son factores que mejoran el rendimiento cognitivo y la memoria. Los alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables, y vitaminas, como las frutas y verduras, y el ejercicio regular estimulan la plasticidad neuronal, ayudando al cerebro a mantenerse en buena forma. El impacto de las emociones en la memoria y el aprendizaje. Las emociones desempeñan un papel crucial en cómo aprendemos y recordamos información. Las experiencias emocionalmente intensas suelen dejar una huella más duradera en nuestra memoria, debido a la activación de áreas específicas del cerebro, como la amígdala, que influye en la consolidación de los recuerdos. Cuando experimentamos emociones intensas, el cerebro libera neurotransmisores y hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para enfrentar la situación, respuesta de lucha o huida, y fortalecen las conexiones neuronales relacionadas con el evento. Esta reacción hace que el recuerdo de eventos emocionalmente significativos sea más fácil de recuperar. Ejemplo, recordar un accidente automovilístico en detalle incluso años después del evento, debido al impacto emocional asociado. Las emociones funcionan como resaltadores para el cerebro, marcando ciertos recuerdos como importantes, para que se almacenen con mayor precisión. La amígdala es una pequeña estructura cerebral involucrada en el procesamiento de emociones, especialmente el miedo. La amígdala no solo nos ayuda a reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, sino que también colabora en el proceso de memorización de eventos emocionales. Ejemplo, la amígdala está activa cuando presenciamos una situación impactante y ayuda a almacenar los detalles de este evento en la memoria de largo plazo. Como se mencionó, el estrés crónico afecta negativamente el hipocampo, un área crítica para la memoria. Cuando el cerebro está bajo altos niveles de estrés de manera continua, se reduce la capacidad para consolidar nueva información, y la memoria a largo plazo se vuelve menos precisa. Ejemplo, las personas que experimentan estrés prolongado pueden tener dificultades para recordar detalles de eventos recientes o aprender nuevas habilidades. El estrés crónico es como un ambiente de trabajo ruidoso en el cerebro, reduce la capacidad de procesar y retener información con claridad. Dificultades y trastornos del aprendizaje. Existen diversos trastornos del aprendizaje que afectan la manera en que una persona procesa la información. Estos trastornos, que pueden ser de origen genético o adquiridos, no son reflejo de la inteligencia de una persona, sino que representan desafíos específicos en áreas como la lectura, el lenguaje, la atención y la memoria. 1. Dislexia. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la decodificación de palabras, el reconocimiento de letras y la fluidez lectora. Las personas con dislexia suelen tener dificultades para asociar sonidos con letras y para entender la estructura de las palabras. Ejemplo, un niño con dislexia puede invertir letras como D, I, B, o leer palabras de manera lenta y con esfuerzo, aunque su capacidad de comprensión y pensamiento esté intacta. La dislexia es como tratar de leer un mensaje en un idioma extranjero, donde las letras y sonidos no tienen la misma correspondencia que en el idioma nativo. 2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. El TDAH afecta la capacidad para concentrarse y regular la conducta. Las personas con TDAH pueden tener problemas para mantenerse enfocadas en una tarea, lo que interfiere con la memoria de trabajo y dificulta el aprendizaje. Ejemplo, un estudiante con TDAH puede tener dificultades para seguir instrucciones en clase, cambiar constantemente de actividad y olvidar pasos clave en una tarea. 3. Discalculia. La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la habilidad para realizar operaciones matemáticas y para entender conceptos numéricos básicos. Las personas con discalculia pueden tener problemas para contar, sumar y restar, y para recordar hechos matemáticos simples. Ejemplo, un niño con discalculia puede tener dificultades para identificar patrones numéricos y puede confundir el orden de los números al contar. Técnicas avanzadas de memorización. Además de las estrategias básicas de memorización, existen técnicas avanzadas que pueden mejorar significativamente la capacidad para recordar información compleja. Estas técnicas son utilizadas por expertos en memoria y son útiles para estudiantes y profesionales que necesitan retener grandes cantidades de información. 1. El Palacio de la Memoria. El Palacio de la Memoria es una técnica de visualización que consiste en imaginar un lugar familiar como una casa o un edificio, donde se colocan mentalmente los elementos que se desean recordar. A través de la visualización de cada objeto en un lugar específico, el cerebro puede recorrer el palacio y recordar los elementos con mayor facilidad. Ejemplo,
Un estudiante que necesita recordar la lista de los reyes de una dinastía puede imaginar cada rey en una habitación diferente de una casa, asociando objetos y colores que los representen. El Palacio de la Memoria es como una galería de arte mental, donde cada cuadro representa un concepto o dato que el cerebro puede ver al recorrer la galería. 2. Técnica de encadenamiento. El encadenamiento es una técnica en la que se crea una historia o secuencia imaginativa que une los elementos que se desean recordar. Este método permite que el cerebro recuerde los elementos en orden, gracias a las asociaciones creativas y a la secuencia lógica de la historia. Ejemplo, para recordar una lista de compras, leche, pan, frutas, etc., se podría imaginar una historia donde uno va a una granja a recoger leche, luego se detiene en una panadería, y al final llega a un mercado de frutas. El encadenamiento es como crear una película mental, donde cada elemento de la lista se convierte en una escena que el cerebro puede reproducir en secuencia. 3. La técnica de Feynman. La técnica de Feynman es una estrategia de aprendizaje que implica estudiar un tema y luego tratar de explicarlo de manera sencilla, como si se le estuviera enseñando a alguien sin conocimientos previos. Esto permite que el cerebro simplifique la información y detecte cualquier área de confusión, consolidando mejor el aprendizaje. Ejemplo, un estudiante que está aprendiendo biología puede intentar explicar conceptos de genética como si estuviera hablando con un niño de 5 años. La técnica de Feynman es como descomponer un aparato complicado en sus partes más simples para entender cómo funciona cada pieza. Finalmente, la motivación y la curiosidad son factores esenciales que potencian el aprendizaje. Cuando estamos interesados en un tema, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien y que motiva el aprendizaje. La curiosidad no solo hace que aprendamos con más entusiasmo, sino que también ayuda a que retengamos mejor la información. Ejemplo, un estudiante de historia apasionado por la Segunda Guerra Mundial retendrá más fácilmente los detalles de batallas y eventos importantes, debido a su interés personal en el tema. La motivación es como el combustible, que impulsa el cerebro a avanzar y a recordar. Cuanto más curiosidad tenemos, más combustible tenemos para el aprendizaje. No olvides de suscribirte gratuitamente al canal para no perderte nuestros próximos episodios sobre el increíble funcionamiento del cerebro humano. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Razonamiento y pensamiento humano. El razonamiento es una habilidad que todos usamos diariamente, aunque rara vez nos detenemos a pensar en cómo funciona. Desde decisiones simples, como qué ropa vestir según el clima, hasta cuestiones complejas, como resolver problemas matemáticos o elegir una carrera, el razonamiento está siempre presente. En este video, exploramos cómo nuestra mente procesa información, toma decisiones y enfrenta los retos del día a día. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En términos simples, razonar es el proceso mental que nos permite analizar situaciones, comparar alternativas y llegar a conclusiones. Este proceso no sucede al azar, involucra diferentes áreas del cerebro, conexiones neuronales y también nuestras emociones. Para empezar, imaginemos el cerebro como una orquesta. Cada instrumento, o área cerebral, tiene un rol específico, pero para que la melodía del razonamiento fluya, es necesaria la dirección de un maestro, la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro es responsable de tareas como planificar, tomar decisiones y regular nuestras emociones, funcionando como el director que coordina la sinfonía neuronal. ¿Por qué debemos entender cómo funciona nuestro razonamiento? La respuesta es sencilla, porque define cómo interactuamos con el mundo. Todo lo que hacemos, desde resolver problemas hasta relacionarnos con los demás, está influido por cómo razonamos. Por ejemplo, 1. Elegir una ruta para ir al trabajo, aquí usamos el razonamiento lógico. Analizamos variables como el tráfico, la distancia y el tiempo. 2. Decidir qué comer en un restaurante, este razonamiento involucra tanto lógica, considerar el presupuesto, como emoción, que nos apetece. 3. Resolver un conflicto con un amigo, aquí entran en juego la empatía y el razonamiento emocional, intentando comprender los sentimientos de ambas partes. En esencia, el razonamiento es la herramienta que nos permite navegar las complejidades de la vida y detrás de cada decisión está la actividad de miles de millones de neuronas trabajando en conjunto. Para entender cómo funciona el razonamiento, necesitamos una noción básica del cerebro. Aunque tiene muchas áreas especializadas, las que más contribuyen al razonamiento son 1. Corteza prefrontal. Es el centro ejecutivo del cerebro, encargado de la planificación, el pensamiento lógico y la toma de decisiones. 2. Amígdala.
una pequeña estructura que procesa emociones, lo que puede influir en nuestras decisiones. 3. Hipocampo, responsable de almacenar y recuperar recuerdos, esenciales para aprender del pasado y aplicarlo al presente. 4. Corteza parietal, participa en tareas matemáticas y espaciales, como calcular distancias o resolver problemas geométricos. Por ejemplo, cuando decides si comprar un teléfono nuevo, estas áreas trabajan juntas. La corteza prefrontal evalúa si puedes pagarlo, el hipocampo recuerda experiencias pasadas con otras marcas y la amígdala puede hacerte sentir emocionado o ansioso por la compra. El razonamiento no es un proceso único, adopta distintas formas según la situación. Los principales tipos son: 1. Razonamiento deductivo. Este tipo sigue la lógica clásica, de una regla general sacamos conclusiones específicas. Ejemplo: todos los mamíferos respiran aire. Un perro es un mamífero, por lo tanto, respira aire. Es útil para la resolución de problemas en ciencias y matemáticas. 2. Razonamiento inductivo. Parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales, aunque no siempre garantiza conclusiones certeras. Ejemplo: si ves que todos los días llueve por la tarde en tu ciudad, puedes concluir que es probable que llueva en las tardes. 3. Razonamiento abductivo. Este es el razonamiento de las hipótesis. Trata de encontrar la explicación más probable para un conjunto de hechos. Ejemplo: si encuentras un vaso roto en la cocina y escuchaste a tu gato saltar momentos antes, podrías concluir que el gato rompió el vaso. 4. Razonamiento emocional. Las emociones influyen profundamente en cómo razonamos. Decisiones como ayudar a un amigo en problemas a menudo no siguen la lógica, sino un impulso emocional. El cerebro no es una máquina fría y lógica. Las emociones interactúan constantemente con el razonamiento, a menudo de maneras inesperadas. Un ejemplo famoso de esta interacción es el caso del paciente Phineas Gage, un obrero del siglo XIX que sufrió un accidente que dañó su corteza prefrontal. Aunque sobrevivió, su personalidad cambió drásticamente. Antes era amable y responsable, pero después del accidente se volvió impulsivo y tomaba decisiones irracionales. Este caso demostró que la corteza prefrontal, junto con las áreas emocionales, juega un rol crucial en equilibrar lógica y emoción. El razonamiento es una de las capacidades que distingue a los humanos de otras especies. A lo largo de la evolución, nuestros cerebros desarrollaron una corteza prefrontal más grande y compleja que la de otros animales, permitiéndonos resolver problemas complejos, trabajar en equipo y crear herramientas. Por ejemplo, mientras que un lobo puede usar el razonamiento básico para cazar, un ser humano puede diseñar trampas, planificar estrategias y aprender de errores previos para mejorar en el futuro. Comprender cómo razonamos no solo es interesante, también es útil. Nos permite mejorar nuestras decisiones, identificar errores en nuestro pensamiento y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico. Por ejemplo, 1. Reconocer sesgos cognitivos. Todos somos propensos a cometer errores de razonamiento, como confiar demasiado en información inicial, sesgo de anclaje, o buscar solo datos que confirmen nuestras creencias, sesgo de confirmación. 2. Tomar mejores decisiones. Al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos entrenarlo para ser más lógico y menos impulsivo. Relación entre pensamiento y razonamiento. El pensamiento y el razonamiento están estrechamente relacionados, ya que ambos son procesos cognitivos esenciales que nos permiten interpretar el mundo, resolver problemas y tomar decisiones. Sin embargo, aunque están conectados, tienen diferencias clave que los distinguen. El pensamiento es un proceso amplio y general que implica manipular información en nuestra mente. Es una actividad mental que nos permite crear ideas, imaginar, recordar, analizar y planificar. Por ejemplo, el pensamiento crítico permite evaluar información de manera lógica y sistemática, el pensamiento creativo genera ideas novedosas o soluciones únicas, el pensamiento abstracto trabaja con conceptos no concretos como justicia o amor, el pensamiento convergente permite resolver problemas específicos y el pensamiento divergente permite explorar múltiples soluciones. El razonamiento es una forma específica de pensamiento que utiliza la lógica para llegar a conclusiones o resolver problemas. Es un proceso más estructurado y deliberado, basado en reglas y principios. El razonamiento es un subtipo de pensamiento. Es una forma de pensamiento lógico, mientras que el pensamiento incluye otros procesos más amplios, como imaginar y soñar. Todas las formas de razonamiento son pensamientos, pero no todo pensamiento implica razonamiento. Ambos son esenciales para la solución de problemas. Mientras que el pensamiento genera posibles ideas o estrategias, el razonamiento evalúa cuál es la más lógica o efectiva. El razonamiento depende de la calidad del pensamiento. Un pensamiento claro y organizado facilita un razonamiento lógico. Por otro lado, el razonamiento puede estructurar pensamientos dispersos, ayudando a enfocarse en lo relevante. El pensamiento incluye aspectos subjetivos, emocionales y creativos. El razonamiento, en cambio, busca apegarse a principios objetivos y sistemáticos.
Ejemplos. 1. Pensamiento. Imagina que estás planeando unas vacaciones. Piensas en destinos, fechas y actividades. Este proceso incluye recuerdos, creatividad y preferencias personales. 2. Razonamiento. Después, evalúas las opciones usando lógica. ¿Qué destino es más económico? ¿Qué fechas son más convenientes? ¿Qué plan es más seguro? Este análisis deliberado utiliza razonamiento. El pensamiento y el razonamiento son herramientas cognitivas complementarias. El pensamiento proporciona un marco amplio para explorar y generar ideas, mientras que el razonamiento se enfoca en analizar esas ideas de manera lógica para tomar decisiones o resolver problemas de manera efectiva. Zonas clave del cerebro para el razonamiento. Aunque todo el cerebro está involucrado en mayor o menor medida en el razonamiento, hay áreas específicas que desempeñan roles destacados. 1. Corteza prefrontal, es el centro del razonamiento. Aquí se generan planes, se evalúan riesgos y se controlan los impulsos. Ejemplo, cuando decides ahorrar dinero para comprar algo importante en lugar de gastarlo en algo inmediato, estás usando la corteza prefrontal. 2. Amígdala. Esta pequeña estructura en forma de almendra es esencial para procesar emociones, como el miedo y la alegría. Aunque no parece lógica a primera vista, la amígdala influye en nuestras decisiones. Ejemplo, si decides no cruzar una calle porque sientes miedo al ver un auto venir a gran velocidad, tu amígdala te está protegiendo. 3. Hipocampo, responsable de la memoria y el aprendizaje, permite que apliquemos experiencias pasadas al razonamiento actual. Ejemplo, si recuerdas que antes te equivocaste al confiar en alguien poco confiable y decides actuar con cautela, el hipocampo está trabajando. 4. Corteza parietal posterior, ayuda a integrar información sensorial y espacial, esencial para resolver problemas prácticos. Ejemplo, cuando ensamblas un mueble siguiendo instrucciones visuales, esta área está activa. 5. Cerebelo. Aunque tradicionalmente se asocia con el movimiento, investigaciones recientes sugieren que también influye en la cognición y el razonamiento, especialmente en tareas que requieren precisión. Conexiones neuronales. ¿Cómo trabajan juntas estas áreas? El razonamiento no ocurre en una sola parte del cerebro. Es el resultado de una compleja red de conexiones entre diferentes regiones. Las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y neurotransmisores. Ejemplo, cómo el cerebro razona frente a un dilema. Imaginemos que estás en una cafetería y debes decidir entre un pastel de chocolate y una ensalada de frutas. ¿Cómo actúan las distintas áreas del cerebro? 1. La corteza prefrontal evalúa los pros y los contras de cada opción. Pastel, es delicioso, pero alto en calorías. Ensalada, es saludable, pero menos apetecible. 2. La amígdala contribuye con una respuesta emocional, como el antojo por el pastel. 3. El hipocampo recuerda experiencias pasadas, como cuando disfrutaste el pastel o te sentiste bien eligiendo algo saludable. 4. La corteza parietal ayuda a visualizar cómo se verá cada opción en tu plato y anticipar su experiencia sensorial. Al final, tu decisión dependerá de cómo estas áreas colaboren y qué factores tengan más peso en tu razonamiento. Pensamiento lógico y crítico, ¿qué son y por qué son importantes? El pensamiento lógico y crítico son dos habilidades fundamentales que utilizamos, a menudo de manera inconsciente, para comprender el mundo, tomar decisiones y resolver problemas. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno tiene características únicas. 1. Pensamiento lógico, se basa en la aplicación de reglas y principios para llegar a conclusiones claras y consistentes. Ejemplo, si sabes que todos los perros ladran y tu mascota es un perro, puedes deducir que tu mascota también ladra. 2. Pensamiento crítico, implica analizar, evaluar y cuestionar información para tomar decisiones informadas. Ejemplo, si alguien te dice que su perro no ladra, pero tú sabes que es un perro, podrías investigar más para entender si existen excepciones, como razas más silenciosas. Ambos tipos de pensamiento son esenciales en la vida diaria, desde resolver problemas simples hasta abordar dilemas éticos complejos. Etapas del pensamiento lógico y crítico y cómo puedes mejorar estas habilidades. El pensamiento lógico sigue una estructura organizada, casi como resolver un rompecabezas. Este proceso se puede dividir en 3 etapas principales. 1. Identificación del problema o la pregunta. El primer paso para pensar lógicamente es entender cuál es el problema o pregunta que deseas resolver. Ejemplo, supongamos que estás decidiendo qué carrera universitaria estudiar. Tu pregunta inicial podría ser, ¿qué opción es mejor para mí? 2. Recolección de información relevante. Reúnes datos y hechos necesarios para tomar una decisión informada. Ejemplo, investigas cuáles son las opciones disponibles, sus costos, las perspectivas laborales y tus intereses personales. 3. Formulación de una conclusión. Usas los datos recopilados para llegar a una conclusión lógica. Ejemplo, si descubres que te apasiona la biología y tiene buenas perspectivas laborales, podrías decidir estudiar biología. Ejemplos de razonamiento lógico en acción.
1. Razonamiento deductivo, va de lo general a lo particular. Ejemplo, premisa general, todos los gatos tienen bigotes. Premisa específica, mi mascota es un gato. Conclusión, mi mascota tiene bigotes. 2. Razonamiento inductivo, va de lo particular a lo general. Ejemplo, observación, todas las manzanas que he comido hasta ahora son dulces. Conclusión, probablemente todas las manzanas sean dulces. Este razonamiento no siempre garantiza una conclusión correcta, ya que puede haber excepciones, manzanas ácidas. 3. Razonamiento abductivo, busca la explicación más probable para un conjunto de hechos. Ejemplo, si escuchas un ruido en la cocina y ves a tu gato allí, es razonable concluir que el gato hizo el ruido. El pensamiento crítico, cuestionando lo evidente. El pensamiento crítico va más allá de seguir reglas lógicas. Consiste en evaluar información, detectar errores o sesgos y formular juicios razonados. Características del pensamiento crítico. 1. Es reflexivo, implica detenerse a analizar antes de actuar. 2. Es inquisitivo, busca más información cuando algo no está claro. 3. Es imparcial, intenta evitar prejuicios y evaluar todas las perspectivas. Ejemplo de pensamiento crítico, imagina que lees un titular sensacionalista en las redes sociales, el chocolate cura todas las enfermedades. En lugar de aceptarlo como verdad, un pensador crítico preguntaría, ¿de dónde proviene esta información? ¿Hay estudios científicos que lo respalden? ¿Quién podría beneficiarse de esta afirmación? Este análisis protege contra la desinformación y ayuda a tomar decisiones más fundamentadas. Las etapas del pensamiento crítico. El pensamiento crítico también puede dividirse en varias etapas. 1. Reconocer la información inicial, identificar el problema o afirmación que se está evaluando. Ejemplo, es cierto que el ejercicio mejora la salud mental. 2. Investigar y evaluar evidencia, buscar información confiable y analizarla. Ejemplo, consultar estudios científicos sobre la relación entre ejercicio y salud mental. 3. Analizar argumentos, examinar la lógica detrás de las afirmaciones. Ejemplo, ¿este estudio tiene una muestra suficiente para ser representativo? 4. Llegar a una conclusión, basarse en la evidencia recopilada para formar una opinión o tomar una decisión. Ejemplo, con base en los estudios revisados, parece que el ejercicio efectivamente mejora la salud mental. Obstáculos comunes en el pensamiento lógico y crítico. Aunque estas habilidades son esenciales, a menudo enfrentamos obstáculos que pueden distorsionar nuestro razonamiento. 1. Sesgos cognitivos. Errores sistemáticos en la forma de pensar. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que respalde nuestras creencias y ignorar la que las contradiga. 2. Falta de información. Si no tenemos todos los datos necesarios, nuestras conclusiones pueden ser incorrectas. Emociones intensas. 3. Aunque las emociones son importantes, pueden nublar el juicio lógico. Ejemplo, una persona enojada podría tomar decisiones impulsivas que no son racionales. 4. Pensamiento en grupo. A veces, seguimos la opinión de la mayoría sin cuestionarla, lo que puede llevar a decisiones incorrectas. Ejemplo, aceptar una opinión popular en el trabajo sin evaluar sus méritos. Ejercicios para mejorar el pensamiento lógico y crítico. Estas habilidades pueden desarrollarse con práctica constante. Aquí algunos ejercicios prácticos. 1. Resolver acertijos y problemas lógicos. Los acertijos te obligan a pensar de manera estructurada y lógica. Ejemplo, si un tren tarda 3 horas en recorrer 300 kilómetros, ¿a qué velocidad viaja? 2. Practicar debates. Participar en debates fomenta la evaluación de argumentos y el desarrollo de juicios críticos. 3. Analizar noticias. Elige una noticia y evalúa su fuente, evidencia y posibles sesgos. 4. Escribir un diario de decisiones. Reflexiona sobre tus decisiones diarias y analiza si usaste razonamiento lógico o emocional. Un caso práctico. Aplicar pensamiento lógico y crítico. Imagina que tienes que decidir si invertir en una nueva empresa tecnológica. Aquí se muestra cómo podrías aplicar estos principios. 1. Pensamiento lógico. Evalúas los datos financieros, las proyecciones de crecimiento y el estado actual del mercado. 2. Pensamiento crítico. Te preguntas, ¿es confiable esta información? ¿Hay algún sesgo en los datos presentados por la empresa? ¿Qué opinan los expertos? 3. Conclusión. Combinando ambas habilidades, decide si la inversión es prudente o demasiado arriesgada. Si este video te ha parecido interesante, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Además, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por tu colaboración. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Sesgos cognitivos. Trampas del razonamiento. ¿Qué son los sesgos cognitivos?
Los sesgos cognitivos son atajos mentales o errores sistemáticos en el pensamiento que nos llevan a desviarnos de un razonamiento lógico y objetivo. Estos sesgos son producto de cómo el cerebro procesa la información para tomar decisiones rápidas, a menudo bajo condiciones de incertidumbre o presión. Aunque pueden ser útiles en algunos casos, también nos pueden conducir a errores significativos. Ejemplo, supón que escuchas que una marca de autos tiene problemas con la calidad. Aunque solo ocurrió en un modelo específico, decides evitar todos los autos de esa marca. Este es un ejemplo del sesgo de generalización excesiva, donde sacamos conclusiones amplias basadas en información limitada. Este video explorará los principales sesgos cognitivos, cómo se forman, su impacto en el razonamiento y estrategias para reconocerlos y mitigarlos. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. ¿Por qué ocurren los sesgos cognitivos? El cerebro humano está diseñado para procesar información de manera eficiente, pero no siempre de manera perfecta. Aquí algunas razones por las cuales surgen los sesgos. 1. Economía cognitiva. Nuestro cerebro busca ahorrar energía al tomar decisiones. Para ello, utiliza atajos mentales llamados heurísticas. Aunque son útiles, estas simplificaciones pueden llevar a errores. 2. Limitaciones de atención. No podemos procesar toda la información disponible en nuestro entorno. Por ello, seleccionamos ciertos datos que pueden no representar el panorama completo. 3. Emociones y experiencias previas. Las emociones y los recuerdos influyen en cómo percibimos y evaluamos las situaciones, lo que puede distorsionar nuestro razonamiento. 4. Presión social. La necesidad de encajar o aceptar la opinión de la mayoría puede llevarnos a adoptar decisiones sesgadas. Principales tipos de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son variados y afectan diferentes aspectos del razonamiento. Aquí exploraremos algunos de los más comunes. 1. Sesgo de confirmación. Es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias o ideas preexistentes, mientras ignoramos o descartamos la evidencia que las contradice. Ejemplo, imagina que crees que el café es malo para la salud. Al buscar información en Internet, solo haces clic en artículos que respaldan tu creencia, ignorando estudios que destacan sus beneficios. Este sesgo limita nuestra capacidad para considerar perspectivas diferentes y puede reforzar ideas equivocadas. ¿Cómo mitigarlo? Busca activamente información que contradiga tus creencias. Habla con personas que tengan puntos de vista opuestos. 2. Sesgo o heurística de disponibilidad. Es la tendencia a tomar decisiones basándose en la información que más se recuerda o se ha escuchado con frecuencia, lo primero que nos viene a la cabeza, sin buscar alternativas. Este sesgo se basa en la idea de que lo que viene primero a la mente es más importante que lo que no se recuerda tan rápido. Ejemplo, después de ver noticias sobre accidentes aéreos, puedes creer que volar es más peligroso que conducir, a pesar de las estadísticas que muestran lo contrario. ¿Cómo mitigarlo? Consultar con otras personas y buscar opiniones divergentes puede ser una estrategia efectiva para contrarrestar el sesgo de disponibilidad. Al abrirnos al feedback y a las perspectivas de los demás, podemos enriquecer nuestra comprensión de una situación y evitar caer en la trampa de la información sesgada o limitada. 3. Efecto halo. Es la tendencia a generalizar, juzgar a una persona o cosa en su totalidad basándonos en una sola característica o primera impresión, ya sea positiva o negativa. Ejemplo, si alguien es amable contigo desde el principio, podrías asumir que también es competente en su trabajo, aunque no tengas evidencia para respaldar esta conclusión. Puede influir en decisiones importantes, como contrataciones o evaluaciones académicas, basándote en percepciones superficiales. ¿Cómo mitigarlo? Evalúa a las personas o situaciones desde múltiples perspectivas, haz preguntas específicas para obtener información más detallada. 4. Efecto anclaje. Es la tendencia a depender demasiado de la primera información recibida, el ancla, al tomar decisiones, incluso si esta información no es relevante o precisa. Ejemplo, si un vendedor dice que un producto cuesta $1,000 pero ofrece un descuento a $700, podrías considerar esta última cifra como una ganga, aunque en realidad el producto no valga tanto. Este sesgo puede distorsionar la percepción del valor o la relevancia de los datos. ¿Cómo mitigarlo? Reevalúa la información inicial en el contexto completo. Investiga alternativas antes de tomar una decisión. 5. Sesgo de retrospectiva. Es la tendencia a creer, después de que algo ha ocurrido, que siempre supimos que iba a suceder. Ejemplo, después de un partido de fútbol, podrías decir, sabía que ese equipo iba a ganar, aunque realmente no estaba seguro antes del juego. Este sesgo puede llevarnos a sobreestimar nuestra capacidad para predecir eventos y subestimar los factores que llevaron al resultado. ¿Cómo mitigarlo? Reflexiona sobre lo que realmente sabías antes de que ocurriera el evento. Documenta tus predicciones para compararlas con los resultados posteriores.
6. Sesgo de autoservicio. Es la tendencia a atribuir nuestros éxitos a nuestras habilidades y nuestros fracasos a factores externos. Ejemplo, si obtienes una buena calificación en un examen, podrías decir que fue gracias a tu esfuerzo. Si sacas una mala nota, podrías culpar al profesor o al examen por ser demasiado difícil. Este sesgo dificulta el aprendizaje de los errores y fomenta una percepción distorsionada de la realidad. ¿Cómo mitigarlo? Analiza objetivamente tus éxitos y fracasos. Considera cómo tus acciones contribuyeron al resultado, tanto positiva como negativamente. 7. Sesgo de grupo. Es la tendencia a favorecer las opiniones o decisiones del grupo al que pertenecemos, subestimando las ideas externas. Ejemplo, en una reunión de trabajo, podrías apoyar una idea popular simplemente porque es la mayoría quien la propone, aunque no estés completamente de acuerdo. Este sesgo puede inhibir la innovación y fomentar el conformismo. ¿Cómo mitigarlo? Fomenta un entorno donde se valoren las ideas diversas. Evalúa las decisiones grupales desde una perspectiva externa. Impacto de los sesgos cognitivos en la vida cotidiana. Los sesgos cognitivos no solo afectan decisiones pequeñas, como qué producto comprar, sino también áreas importantes como 1. Relaciones personales. Suposiciones erróneas basadas en sesgos pueden generar conflictos. Ejemplo, pensar que una persona no te responde rápido porque está molesta, cuando simplemente está ocupada, sesgo de disponibilidad. 2. Finanzas personales. Los sesgos pueden influir en cómo gastamos o invertimos dinero. Ejemplo, comprar impulsivamente durante una oferta por miedo a perder la oportunidad, sesgo de disponibilidad. 3. Salud y bienestar. Decisiones médicas pueden estar influenciadas por información sesgada o incompleta. Ejemplo, evitar una vacuna porque escuchaste sobre un efecto secundario raro, sesgo de disponibilidad. ¿Cómo reconocer y superar los sesgos cognitivos? 1. Tomar conciencia. El primer paso es reconocer que todos somos susceptibles a los sesgos. 2. Buscar evidencia objetiva. Antes de tomar decisiones, consulta datos confiables y variadas fuentes. 3. Practicar la reflexión. Pregúntate, ¿estoy evaluando esta situación de manera justa o estoy influenciado por un sesgo? 4. Aceptar la incertidumbre. Reconoce que no siempre tendrás toda la información y que tus decisiones pueden no ser perfectas. 5. Aprender de los errores. Reflexiona sobre decisiones pasadas y analiza cómo los sesgos pudieron influir en ellas. Los sesgos cognitivos son parte de cómo funciona el cerebro humano. Aunque pueden parecer limitantes, también son una oportunidad para aprender y mejorar nuestro razonamiento. Al reconocer estas trampas mentales y aplicar estrategias para mitigarlas, podemos tomar decisiones más informadas y equilibradas. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal de forma gratuita para no perderte contenido similar. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Pensamiento lógico, crítico y razonamiento emocional. El pensamiento lógico y el crítico son dos habilidades fundamentales que utilizamos, a menudo de manera inconsciente, para comprender el mundo, tomar decisiones y resolver problemas. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno tiene características únicas. El pensamiento lógico se basa en la aplicación de reglas y principios para llegar a conclusiones claras y consistentes. Ejemplo, si sabes que todos los perros ladran y tu mascota es un perro, puedes deducir que tu mascota también ladra. El pensamiento crítico implica analizar, evaluar y cuestionar información para tomar decisiones informadas. Ejemplo, si alguien te dice que su perro no ladra, pero tú sabes que es un perro, podrías investigar más para entender si existen excepciones, como razas más silenciosas. Ambos tipos de pensamiento son esenciales en la vida diaria, desde resolver problemas simples hasta abordar dilemas éticos complejos. Este video explora cómo funcionan las etapas del pensamiento lógico y crítico y cómo podemos mejorar estas habilidades. También explora el impacto de las emociones en el razonamiento, analizando cómo pueden ayudar o dificultar nuestras decisiones. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El pensamiento lógico sigue una estructura organizada, casi como resolver un rompecabezas. Este proceso se puede dividir en 3 etapas principales. 1. Identificación del problema o la pregunta. El primer paso para pensar lógicamente es entender cuál es el problema que deseas resolver. Ejemplo, supongamos que estás decidiendo qué carrera universitaria estudiar. Tu pregunta inicial podría ser, ¿qué opción es mejor para mí? 2. Recolección de información relevante. Reúnes datos y hechos necesarios para tomar una decisión informada. Ejemplo,
Investigas cuáles son las opciones disponibles, sus costos, las perspectivas laborales y tus intereses personales. 3. Formulación de una conclusión. Usas los datos recopilados para llegar a una conclusión lógica. Ejemplo, si descubres que te apasiona la biología y tiene buenas perspectivas laborales, podrías decidir estudiar biología. El pensamiento crítico va más allá de seguir reglas lógicas. Consiste en evaluar información, detectar errores o sesgos y formular juicios razonados. Características del pensamiento crítico. 1. Es reflexivo, lo que implica detenerse a analizar antes de actuar. 2. Es inquisitivo, busca más información cuando algo no está claro. 3. Es imparcial, intenta evitar prejuicios y evaluar todas las perspectivas. Ejemplo de pensamiento crítico: imagina que lees un titular sensacionalista en las redes sociales: el chocolate cura todas las enfermedades. En lugar de aceptarlo como verdad, un pensador crítico preguntaría: ¿de dónde proviene esta información? ¿Hay estudios científicos que lo respalden? ¿Quién podría beneficiarse de esta afirmación? Este análisis protege contra la desinformación y ayuda a tomar decisiones más fundamentadas. El pensamiento crítico también puede dividirse en varias etapas. 1. Reconocer la información inicial, identificar el problema o afirmación que se está evaluando. Ejemplo, es cierto que el ejercicio mejora la salud mental. 2. Investigar y evaluar evidencia, buscar información confiable y analizarla. Ejemplo, consultar estudios científicos sobre la relación entre ejercicio y salud mental. 3. Analizar argumentos, examinar la lógica detrás de las afirmaciones. Ejemplo, ¿este estudio tiene una muestra suficiente para ser representativo? 4. Llegar a una conclusión, basarse en la evidencia recopilada para formar una opinión o tomar una decisión. Ejemplo, con base en los estudios revisados, parece que el ejercicio efectivamente mejora la salud mental. Aunque el pensamiento lógico y crítico son esenciales, a menudo enfrentamos obstáculos que pueden distorsionar el razonamiento, como 1. Sesgos cognitivos. Errores sistemáticos en la forma de pensar. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que respalde nuestras creencias y ignorar la que las contradiga. 2. Falta de información. Si no tenemos todos los datos necesarios, nuestras conclusiones pueden ser incorrectas. 3. Emociones intensas. Aunque las emociones son importantes, pueden nublar el juicio lógico. Ejemplo, una persona enojada podría tomar decisiones impulsivas que no son racionales. 4. Pensamiento en grupo. A veces, seguimos la opinión de la mayoría sin cuestionarla, lo que puede llevar a decisiones incorrectas. Ejemplo, aceptar una opinión popular en el trabajo sin evaluar sus méritos. El pensamiento lógico y crítico pueden desarrollarse con algunos ejercicios prácticos. 1. Resolver acertijos y problemas lógicos. Los acertijos te obligan a pensar de manera estructurada y lógica. Ejemplo, si un tren tarda 3 horas en recorrer 300 kilómetros, ¿a qué velocidad viaja? 2. Practicar debates. Participar en debates fomenta la evaluación de argumentos y el desarrollo de juicios críticos. 3. Analizar noticias. Elige una noticia y evalúa su fuente, evidencia y posibles sesgos. 4. Escribir un diario de decisiones. Reflexiona sobre tus decisiones diarias y analiza si usaste razonamiento lógico o emocional. Ejemplo, imagina que tienes que decidir si invertir en una nueva empresa tecnológica. 1. Pensamiento lógico. Evalúas los datos financieros, las proyecciones de crecimiento y el estado actual del mercado. 2. Pensamiento crítico. Te preguntas, ¿es confiable esta información? ¿Hay algún sesgo en los datos presentados por la empresa? ¿Qué opinan los expertos? 3. Conclusión. Combinando ambas habilidades, decide si la inversión es prudente o demasiado arriesgada. El papel de las emociones en el razonamiento. Cuando pensamos en razonamiento, a menudo lo imaginamos como un proceso frío y lógico, separado de nuestras emociones. Sin embargo, la realidad es diferente. Las emociones y el razonamiento están profundamente interconectados. De hecho, las emociones no solo influyen en cómo razonamos, sino que a menudo son necesarias para tomar decisiones sensatas y bien fundamentadas. Para comprender cómo las emociones influyen en el razonamiento, es esencial explorar las estructuras cerebrales involucradas. 1. Amígdala. La amígdala es como un detector de emociones. Evalúa rápidamente las situaciones para identificar posibles amenazas o recompensas. Ejemplo, si ves un automóvil acercándose rápidamente mientras cruzas la calle, la amígdala desencadena una respuesta de miedo que te hace reaccionar. 2. Corteza prefrontal. Esta área del cerebro regula nuestras emociones y nos ayuda a evaluarlas de manera lógica. Ejemplo, aunque sientas enojo durante una discusión, tu corteza prefrontal puede ayudarte a controlar ese impulso y responder con calma. 3. Hipotálamo y sistema límbico. Estas estructuras trabajan junto con la amígdala para regular respuestas emocionales automáticas, como el aumento de la frecuencia cardíaca o la sudoración cuando estás nervioso.
4. Conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, es crucial para equilibrar emociones y lógica. Una conexión saludable permite reflexionar antes de actuar impulsivamente. Las emociones influyen en el razonamiento de dos maneras principales. 1. Emociones como atajos mentales. En situaciones complejas, las emociones pueden simplificar la toma de decisiones. Ejemplo, si tienes una buena experiencia en un restaurante, es más probable que elijas volver allí, incluso si hay opciones más económicas o cercanas. 2. Emociones como señales de advertencia. Las emociones actúan como una alarma que nos alerta sobre posibles riesgos o recompensas. Ejemplo, la ansiedad antes de una entrevista de trabajo puede impulsarte a prepararte mejor. Investigaciones clave sobre emociones y razonamiento. 1. El caso de Phineas Gage. En el siglo XIX, Phineas Gage, un trabajador ferroviario, sufrió una lesión cerebral que dañó su corteza prefrontal. Aunque podía hablar y razonar lógicamente, su capacidad para tomar decisiones emocionales y sociales quedó severamente afectada. Este caso destacó el papel crucial de las emociones en el razonamiento. 2. El experimento de Iowa Gambling Task. Este estudio mostró cómo las emociones guían decisiones complejas. Participantes eligen cartas de diferentes mazos, algunos de los cuales ofrecen ganancias rápidas pero pérdidas a largo plazo. Aquellos con daño en la corteza prefrontal tenían dificultades para evitar elecciones arriesgadas, porque no podían integrar señales emocionales. 3. Antonio Damasio y la hipótesis del marcador somático. Según Damasio, nuestras decisiones están influenciadas por marcadores emocionales, que son sensaciones físicas asociadas con experiencias pasadas. Ejemplo, sentir incomodidad al pensar en una mala experiencia pasada puede guiarte para evitar repetirla. Aunque a veces se ven como un obstáculo, las emociones pueden ser herramientas poderosas para el razonamiento. 1. Facilitan la toma de decisiones rápidas. En situaciones urgentes, confiar en tus emociones puede ayudarte a actuar de inmediato. Ejemplo, si sientes miedo en una situación peligrosa, tu cuerpo reaccionará antes de que tengas tiempo de analizarlo. 2. Proporcionan motivación. Emociones como el entusiasmo o la esperanza pueden impulsarte a lograr metas ambiciosas. Ejemplo, si estás emocionado por un proyecto, es más probable que trabajes duro para completarlo. 3. Fomentan la empatía y la comprensión social. Reconocer y comprender las emociones de los demás mejora tu capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones éticas. Ejemplo, en una negociación, identificar el enojo o la frustración de la otra persona te permite ajustar tu enfoque. A pesar de sus beneficios, las emociones pueden interferir con el razonamiento lógico en ciertas situaciones. 1. Decisiones impulsivas. Las emociones intensas, como el enojo o el miedo, pueden llevar a decisiones precipitadas. Ejemplo, comprar un artículo caro por impulso y luego arrepentirte al revisar tus finanzas. 2. Sesgos emocionales. Las emociones pueden distorsionar la percepción de los hechos. Ejemplo, el sesgo del optimismo puede llevarte a subestimar riesgos importantes, como no contratar un seguro de viaje porque nada malo pasará. 3. Rumiación emocional. Pensar obsesivamente en emociones negativas puede dificultar el enfoque en soluciones. Ejemplo, después de una discusión, podrías concentrarte tanto en tu enojo que te resulta difícil ver el punto de vista de la otra persona. Existen estrategias para equilibrar emociones y razonamiento como 1. Reconocer tus emociones. Identificar cómo te sientes es el primer paso para manejarlas de manera efectiva. Ejemplo, antes de tomar una decisión importante, reflexiona, ¿estoy decidiendo desde el miedo o desde la lógica? 2. Practicar la pausa. Tomar un momento para reflexionar antes de actuar puede evitar decisiones impulsivas. Ejemplo, si recibes un correo electrónico que te enfurece, espera unas horas antes de responder. 3. Desarrollar inteligencia emocional. Esta habilidad incluye el reconocimiento de emociones propias y ajenas, y la capacidad de gestionarlas. Ejemplo, un líder emocionalmente inteligente sabe cómo inspirar a su equipo sin dejarse llevar por el estrés. 4. Evaluar riesgos con lógica y emociones. Usa ambas perspectivas para analizar una situación. Ejemplo, al invertir en un negocio, considera tanto los datos financieros como tu intuición sobre el mercado. Ejemplo de toma de decisiones en una situación emocional. Imagina que recibes dos ofertas de trabajo, una es en una empresa prestigiosa con alto estrés. La otra tiene un ambiente relajado pero menor salario. ¿Cómo equilibrarías tus emociones y razonamiento? 1. Reconocer emociones. Identificas que sientes entusiasmo por la primera oferta, pero también ansiedad por el estrés. 2. Evaluar lógicamente. Analizas los beneficios, costos y posibles consecuencias a largo plazo. 3. Considerar intuición. Reflexiona sobre cómo te sentirías trabajando en cada ambiente. 4. Llegar a una decisión. Eliges la opción que equilibra tus valores, lógica y emociones. Las emociones no son enemigas del razonamiento, son compañeras esenciales.
Comprender su influencia puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas, evitar errores impulsivos y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Al aprender a gestionar nuestras emociones y combinarlas con el pensamiento lógico, desarrollamos una forma más completa y eficaz de razonar. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué técnicas usas para mejorar tu pensamiento lógico o crítico? ¿Has experimentado cómo tus emociones afectan tus decisiones? Cuéntanoslo en los comentarios. También puedes dejarnos tus dudas o sugerencias de temas para futuros videos. Recuerda, tu participación hace crecer nuestra comunidad. Comparte este video con tus amigos y ayudemos a todos a pensar de manera más clara y equilibrada. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Herramientas para mejorar el razonamiento. En este video, te compartimos herramientas y ejercicios prácticos para mejorar tu capacidad lógica de razonamiento, creatividad e inteligencia emocional. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El razonamiento humano no se limita a la lógica. Nuestra capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y generar ideas innovadoras requiere una combinación de lógica, creatividad y habilidades emocionales. Así como el cuerpo necesita ejercicio físico para mantenerse en forma, la mente también necesita entrenamiento para optimizar su razonamiento. En este video, exploraremos herramientas y ejercicios prácticos para mejorar el razonamiento lógico, creativo y emocional. Aprenderás cómo fortalecer tu pensamiento, abordar problemas desde nuevas perspectivas y superar las barreras que limitan tu capacidad mental. Aunque algunas personas parecen tener un talento natural para el razonamiento lógico o creativo, estas habilidades pueden desarrollarse con práctica. El cerebro posee plasticidad, lo que significa que cambia y se adapta a lo largo del tiempo. Con los ejercicios adecuados, podemos fortalecer nuestras conexiones neuronales y mejorar nuestra capacidad para razonar. ¿Por qué entrenar el razonamiento? 1. Mejora la toma de decisiones. Un razonamiento sólido nos ayuda a evaluar opciones de manera más clara. 2. Fomenta la resolución de problemas, nos permite abordar desafíos con confianza y eficacia. 3. Promueve la creatividad, facilita el pensamiento divergente y la generación de ideas innovadoras. 4. Refuerza la inteligencia emocional, mejora nuestra capacidad para entender y manejar emociones en nosotros mismos y en los demás. Herramientas prácticas para desarrollar el razonamiento. 1. Mapas mentales. Un mapa mental es una herramienta visual que organiza información y relaciones entre conceptos. ¿Cómo hacerlo? Escribe un concepto central en el medio de una hoja o pantalla. Añade ideas relacionadas como ramas alrededor del núcleo. Usa colores, dibujos y palabras clave para estimular la creatividad. Ejemplo, al planificar un proyecto, un mapa mental puede ayudarte a explorar todas las posibles áreas de enfoque, desde los objetivos principales hasta los recursos necesarios. Ver ilustración el video. 2. Tablas de decisión. Las tablas de decisión organizan las opciones y criterios relevantes para tomar decisiones informadas. ¿Cómo usarlas? Escribe las opciones en filas y los criterios en columnas. Asigna puntuaciones a cada opción según los criterios. Suma las puntuaciones para determinar la mejor opción. Ejemplo, evaluar la elegibilidad para un crédito considerando factores como historial de crédito, ingresos y deuda. Ver ilustración el video. Un cliente presenta los siguientes datos. Historial crediticio, bueno, 8 puntos. Ingresos mensuales, $4,000, 7 puntos. Deuda actual, media, 5 puntos. Cálculo total, 8 más 7 más 5 es igual a 20 puntos. Decisión, revisión manual. 3. Técnica de los 6 sombreros para pensar. La técnica de los 6 sombreros para pensar ayuda a desbloquear el potencial creativo y crítico de los participantes. Desarrollada por Edward de Bono, esta herramienta ayuda a abordar problemas desde múltiples perspectivas. Cada sombrero representa un enfoque diferente. Ver ilustración el video. Blanco, datos y hechos. Rojo, emociones e intuición. Negro, pensamiento crítico y riesgos. Amarillo, optimismo y beneficios. Verde, creatividad e ideas nuevas. Azul, organización y control del proceso de pensamiento. Ejemplo, analizar si expandir un negocio a otro país es viable usando todos los sombreros para considerar datos, emociones, riesgos y oportunidades. Para aplicar la técnica, se puede seguir el siguiente procedimiento. 1. Definir el problema o situación que se va a abordar, por ejemplo, analizar si expandir un negocio a otro país de forma integral.
2. Elegir el orden en el que se pondrán los sombreros. 3. Ponerse el sombrero y trabajar sobre el tema desde el enfoque del color correspondiente. Por ejemplo, sombrero blanco, datos y hechos, pregunta clave. ¿Qué información objetiva tenemos sobre la expansión? Análisis. Tamaño del mercado en el país objetivo. Demografía de los clientes potenciales. Análisis de competidores locales. Regulaciones legales y costos asociados, impuestos, permisos. Capacidades actuales del negocio para operar en otro país. Ejemplo. El país objetivo tiene una población de 30 millones y un mercado creciente en nuestro sector con un 8% de crecimiento anual. 4. Cambiar a otro color y así sucesivamente. Sombrero amarillo, beneficios y oportunidades, pregunta clave. ¿Qué oportunidades existen? Análisis. Posibilidad de aumentar la base de clientes y diversificar ingresos. Ventaja de ser pionero en el mercado local si el sector está poco desarrollado. Potencial de aprender y crecer como empresa al enfrentarse a nuevos retos. Ejemplo. Expandirnos ahora nos da la oportunidad de establecer una marca sólida antes que los competidores. 5. Finalizar con el sombrero azul para volver a plantear la visión global. Sombrero azul, visión global y organización, pregunta clave. ¿Cómo integramos todas las perspectivas para tomar una decisión? Análisis. Recopilar datos del sombrero blanco para justificar los pasos. Considerar las preocupaciones del sombrero negro y mitigarlas con estrategias del sombrero verde. Aprovechar las oportunidades identificadas con el sombrero amarillo. Incorporar las emociones y motivaciones del sombrero rojo para mantener al equipo comprometido. Plan final. Definir una estrategia inicial de bajo riesgo y medir resultados en 6 meses. Ejercicios para mejorar el razonamiento lógico. 1. Resolver acertijos y problemas matemáticos. Ejemplo. Resolver sudokus, crucigramas o acertijos numéricos como el problema de las torres de Hanoi. 2. Juegos de estrategia. Juegos como el ajedrez, el Go o videojuegos de estrategia desarrollan la capacidad para planificar y anticipar movimientos. 3. El método socrático, consiste en formular preguntas profundas sobre un tema para explorar sus fundamentos y evaluar su lógica. Ejemplo, al leer un artículo, pregúntate, ¿qué evidencia apoya esta afirmación? ¿Hay puntos débiles en el argumento? 4. Resolución de problemas con límites. Imagina escenarios donde tienes restricciones específicas y encuentra soluciones. Ejemplo concreto. Una empresa quiere desarrollar un nuevo producto, pero cuenta con recursos financieros y tiempo limitados. Necesita decidir cómo abordar el proyecto sin exceder los límites establecidos. Resolución utilizando límites. 1. Definir los límites. Presupuesto. No gastar más de $50,000. Plazo. El producto debe estar listo en 6 meses. Equipo. Solo 5 miembros del personal pueden trabajar en el proyecto. 2. Enfocar la solución dentro de los límites. Descarta cualquier idea que requiera más de $50,000, un desarrollo superior a 6 meses, o más recursos humanos. Ejemplo, si una idea implica un desarrollo complejo que requiere un equipo más grande, se descarta. 3. Optimizar recursos. Reutilizar tecnologías o componentes existentes para ahorrar tiempo y dinero. Ejemplo, usar una plataforma digital ya desarrollada como base para el nuevo producto. 4. Analizar viabilidad y priorizar, comparar las ideas restantes según su potencial de impacto en el mercado y facilidad de implementación dentro de los límites. Ejemplo, elegir un producto que se pueda lanzar como versión básica y mejorar después con actualizaciones. 5. Implementar. Planificar tareas específicas para cumplir con el plazo y presupuesto establecidos. Ejemplo, asignar hitos claros a los miembros del equipo y revisar progreso semanalmente. 6. Resultado. Con los límites bien definidos, la empresa lanza un producto viable dentro del presupuesto y tiempo disponibles, asegurando que los recursos se usen de manera eficiente. Ejercicios para fomentar la creatividad. 1. Pensar en usos alternativos. Toma un objeto común y piensa en tantos usos como sea posible. Ejemplo, ¿qué otros usos puedes darle a un clip de papel? 2. Dibujar asociaciones libres. Dibuja algo que conecte dos conceptos aparentemente no relacionados. Ejemplo, ¿cómo representarías gráficamente música y viaje? 3. Invertir el problema. Pregúntate cómo podrías empeorar un problema y luego invierte las ideas para encontrar soluciones. Ejemplo, ¿qué haría que una reunión fuera completamente improductiva? 4. Narrativas rápidas. Escribe una historia corta en 5 minutos basada en 3 palabras aleatorias. Ejercicios para fortalecer la inteligencia emocional y el razonamiento emocional. 1. Diario emocional. Reflexiona sobre las emociones que experimentaste en el día y cómo influyeron en tus decisiones. 2. Práctica de la empatía. Ponte en el lugar de otra persona y piensa cómo interpretarías una situación desde su perspectiva. 3. Meditación mindfulness. Ayuda a mejorar la regulación emocional y a tomar decisiones más conscientes.
4. Análisis de conflictos pasados. Identifica cómo manejaste un conflicto y piensa en formas alternativas de resolverlo. El papel de la tecnología en el desarrollo del razonamiento. 1. Aplicaciones móviles y plataformas digitales. Herramientas como Lumosity o Elevate ofrecen ejercicios diarios para entrenar habilidades cognitivas. 2. Simulaciones virtuales. Juegos y simulaciones pueden recrear situaciones complejas para practicar la resolución de problemas. 3. Inteligencia artificial. Herramientas de IA, como ChatGPT, pueden ayudar a practicar debates, generar ideas creativas o evaluar argumentos. Conclusión. Un cerebro en constante evolución. Desarrollar un razonamiento más allá de la lógica no es un destino, sino un viaje continuo. Con las herramientas y ejercicios presentados en este capítulo, puedes fortalecer tus habilidades mentales, abrir nuevas posibilidades y enfrentar desafíos con mayor confianza. Al integrar el entrenamiento mental en tu vida diaria, descubrirás que el razonamiento no solo es una herramienta práctica, sino también una fuente inagotable de creatividad, innovación y crecimiento personal. Si este contenido te pareció útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite, y suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Bombilla Cohete. Suscribirse es totalmente gratis, pero el conocimiento que adquirirás no tiene precio. Anímate a ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje continuo. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que exploráramos? Escríbelo en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Gracias por tu apoyo.